Buenos días. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de la mamografía contrastada para la identificación de cáncer recién diagnosticado en aquellas pacientes que tengan implantes mamarios. Acá están los autores del paper en el que se basa principalmente la presentación, sus lugares de trabajo. En cuanto a la mamografía contrastada, se sabe que es una técnica nueva de mamografía en la cual se combina lo que es una mamografía convencional o digital a la que se le suma la inyección de contraste iodado, lo que nos va a permitir un realce de la neovascularidad tumoral, aumentando la sensibilidad y especificidad de la mamografía, llevándola a valores similares a los de la resonancia magnética. Nos va a permitir la detección de lesiones según su densidad, su morfología y la vascularización que presenten. Y nos representa un método de valoración de estas pacientes en aquellas que tengan contraindicada o presenten limitaciones para la realización de la resonancia. Es un método que en el 2011 fue aprobado por la FDA como un método complementario a realizar después de los exámenes de mamografía o ecografía para la localización más específica de una lesión ya conocida o sospechada. Hasta el momento en que se realizó el trabajo, no habían sido evaluados el uso de la mamografía con contraste en pacientes con implantes mamarios. Entonces, la idea del presente estudio es valorar la concordancia entre los hallazgos en la mamografía contrastada y la resonancia en este tipo de pacientes. Específicamente hablando de la mamografía con contraste, como dijimos, consta de una mamografía de tipo convencional o digital con la consiguiente inyección de iodo de baja osmolaridad iónica por vía intravenosa. Se recomienda la inyección de 1,5 mililitros por kilo a una velocidad de 3 mililitros por segundo. Luego de la inyección del contraste se esperan 2 minutos antes de la realización de la obtención de imágenes. Y las imágenes que se obtienen son las proyecciones convencionales cráneo caudal y medio lateral oblicua. Se hacen tomas de alta y de baja energía y la duración total del estudio consta de aproximadamente 5 a 6 minutos. Lo que se vio es que la radiación que se genera en este estudio es similar a la mamografía digital convencional, aunque es un tema que todavía está en estudio, ya que hay estudios que demostraron que la dosis de radiación es más elevada. En el esquema de abajo se muestra la secuencia por la que se realiza este estudio, la inyección de contraste, se esperan 2 minutos y se hacen tomas de baja y alta energía en las proyecciones cráneo-caudal y medio lateral oblicua, tanto de la mama afectada como de la mama normal, consecutivas. Posterior a esto se pueden tomar vistas adicionales que, por supuesto, van a alargar el tiempo de estudio, llevándolo hasta aproximadamente 10 minutos, dependiendo de la cantidad de proyecciones adicionales que se sumen. En este ejemplo es una paciente, en este caso no tenía implantes mamarios, es un ejemplo que puse para ver cómo se ve la diferencia entre una mamografía convencional y una contrastada. Es una paciente de 73 años con una masa palpable recién descubierta y tenía una mama, como podemos ver, con un tejido glandular pilonodulillar extremadamente denso. Lo que estamos viendo son imágenes cráneo-caudal. La primera es la imagen de baja energía, donde no vemos ningún hallazgo positivo, y la segunda es una imagen procesada ya con contraste, donde podemos ver una masa que presenta un marcado realce y que estaba oculta en la primera imagen. Esta lesión se biopsió y el diagnóstico fue un carcinoma ductal invasivo. Lo que olvidé decir en la
diapositiva anterior es que en la toma de imágenes de baja y alta energía, las de baja energía son equivalentes a una mamografía convencional y las de alta energía per se o en bruto no son diagnósticas, sino que estas después se procesan en el software y recién ahí vamos a obtener esta imagen que es la imagen diagnóstica. En cuanto a la mamografía realizada en las pacientes con implantes mamarios, al menos en el trabajo que estamos presentando, se realiza lo que son las proyecciones de Eklund, que si bien son las proyecciones cráneo-caudal y medio lateral oblicua, consta de la traslación del implante hacia la parte posterior de la mama y la posterior compresión de la mama en las paletas. Con esto lo que se logra es separar lo que es el parénquima mamario de la paciente respecto del implante y evitar así la superposición. Una de las cosas que nos puede pasar es que al desplazar el implante hacia posterior nos quede parte de tejido mamario, tanto axilar como de la parte posterior de la mama, que podamos no llegar a visualizar por este medio. En cuanto al tipo de lesiones que vamos a buscar ver en estas imágenes, van a ser masas, asimetrías focales, asimetrías, distorsión arquitectónica, microcalcificaciones. Las masas las vamos a definir como lesiones ocupantes de espacio que se puedan ver en dos proyecciones diferentes. La asimetría focal va a estar definida por una densidad de volumen de tejido que podamos ver también en dos proyecciones mamográficas y que tenga una morfología similar en ambas proyecciones y que no tenga bordes nítidos. En cuanto a la simetría del parénquima mamario, va a constar de la mayor volumen o densidad de tejido mamario en una mama respecto a la contralateral en una misma área y que generalmente se dé a una variante normal o puede ser secundaria a alguna intervención quirúrgica que haya presentado la paciente. La distorsión arquitectónica va a constar de una alteración de la arquitectura mamaria normal, en la cual no vamos a tener una visualización directa de nódulos y nos va a representar una reorganización del tejido hacia un punto excéntrico respecto al pezón. Y bueno, las microcalcificaciones las vamos a ver como radiopacidades puntiformes que en el caso de sospechar malignidad generalmente se encuentran agrupadas. En cuanto a los métodos de este estudio en particular, fue un estudio de carácter retrospectivo en el que se tomaron mujeres con un CA de mama recién diagnosticado que tenían dos tipos de imágenes como ser la mamografía contrastada y la resonancia magnética. La población inicial de este tipo de pacientes con estos estudios era de 2.215 mujeres. Esta población fue tomada entre el año 2015 y el 2020. De todas esas mujeres, solo 67 tenían implantes y de ellas no todas tenían un cáncer de mama ya diagnosticado, las cuales, o sea, fueron descartadas. Después otras pacientes quizás no tenían los dos estudios, estas también fueron descartadas. Y bueno, la muestra final resultó en 17 mujeres, 6 de ellas con mamas no densas y 11 con mamas densas. La edad promedio fue 52 años, más o menos 7 años, y se consideraron que las áreas de realce sospechosas de la mamografía contrastada fueron sometidas a una biopsia guiada por eco y de ahí se confirmaron los diferentes diagnósticos. Fueron 5 los radiólogos mamarios que evaluaron estas imágenes, tenían un promedio de entre 5 y 14 años de experiencia en lo que son imágenes mamarias, pero en lo que es la interpretación de mamografía contrastada, solo 5 años de experiencia, ya que el método se empezó a usar a partir del 2015. El medio de categorización de las imágenes utilizado fue el BIRATS.
Tenemos un ejemplo de una paciente de 40 años con diagnóstico de carcinoma ductal invasivo en la mama derecha. Estamos viendo una proyección medio lateral oblicua de una mamografía con contraste, que en este caso esta imagen no fue diagnóstica por presentar un artefacto que probablemente estaba debido a un registro incorrecto, un movimiento, dado el tiempo de exposición alargado que que se presentó a la hora de la toma de la imagen. Los resultados que nos dio el trabajo fue en cuanto a la histología, que un 88% de las mujeres, es decir, 15 mujeres, presentaron un carcinoma ductal invasivo, el 6% un carcinoma lobulillar invasivo, esto fue una mujer, y otro 6%, también representado por una sola paciente, presentó carcinoma ductal in situ. El tamaño medio de las imágenes rondó 2 centímetros y el rango iba de 0,7 a 15 centímetros. Y dos de los cánceres, el que representados por el 12%, no se vieron en las mamografías. Entonces lo que se vio es que la resonancia magnética y la mamografía contrastada fueron concordantes para el diagnóstico del cáncer en las 17 mujeres. Y otro de los hallazgos fue que se vieron 6 lesiones adicionales en 6 mujeres, es decir, el 35%. Estas imágenes se vieron en la resonancia magnética y fueron 3 lesiones multifocales, una multicéntrica y 2 contralaterales, y 2 de ellas se diagnosticaron como lesiones malignas posterior a la biopsia. En cuanto a la tasa de detección de cáncer, fue igual para la resonancia y para la mamografía contrastada, y la única diferencia que se presentó en este estudio fue que la resonancia detectó una lesión benigna más que la mamografía contrastada, en cuyo estudio no se vio. El realce a nivel del parénquima también fue algo que fue similar tanto en la mamografía contrastada como en la resonancia magnética en el 94% de las pacientes tomadas como muestra en este estudio, es decir, 16 mujeres. Tenemos un ejemplo de una mujer de 40 años con un carcinoma ductal invasivo en la mama derecha. Estamos viendo una proyección medio lateral oblicua de una mamografía contrastada. En este caso se utilizó la técnica de desplazamiento del implante. Podemos ver el borde anterior en la región posterior. Y lo que estamos viendo señalado por la punta de flecha es una masa de 5,8 centímetros aproximadamente que presentó realce a la aplicación de contraste. A esta paciente se le realiza la resonancia, estamos viendo un plano de adquisición sagital y lo que estamos viendo es en la misma topografía una masa que también presenta realce en la región anterior respecto al implante. En cuanto a la discusión del trabajo, lo que nos dice es que se vieron 17 mujeres con implantes, las cuales se le realizó la mamografía contrastada con las vistas de Eklund y se le realizó también a las mismas pacientes resonancia magnética, y en ambos estudios los hallazgos fueron concordantes para todos los índices de cáncer. 2 de los cánceres detectados usando estas dos modalidades estaban ocultos en la mamografía convencional, lo que nos indica la menor sensibilidad que presenta la mamografía convencional en las mujeres con aumento mamario, y cómo el papel de la mamografía contrastada en la estadificación del cáncer puede ser tomar un rol importante en aquellas mujeres que presenten contraindicación o limitación para la resonancia magnética. Como limitaciones de este estudio nos dice que es el diseño retrospectivo, la muestra pequeña, el sesgo a la hora de seleccionar las pacientes, y como mencionamos en un principio, se prevé que en el campo de visión es limitado en la mamografía contrastada, ya que nos puede dificultar la valoración de las lesiones que sean posteriores o
axilares, lo cual nos va a justificar el uso de la resonancia magnética, ya que este estudio va a abarcar dichas zonas. En otro estudio que no está relacionado con este trabajo, son los resultados de un trabajo presentado en un simposio de imágenes mamarias del Colegio Americano de Radiología. También se quiso valorar la utilidad de la mamografía contrastada en pacientes con implantes mamarios. Se hizo también una revisión retrospectiva. En este caso, la muestra fueron 104 mujeres con implantes mamarios y se hizo entre noviembre del 2014 y marzo del 2020. De estas mujeres con implantes se vio que el 93% tenían mamas densas y de los implantes 32% eran de solución salina, 70% de silicona y 2 mujeres presentaban un implante y un implante del contrario. El 90% de los implantes estaban ubicados en topografía subpectoral, 10% retroglandular, y se vio que el 88% de los estudios fueron realizados por screening debido a que la paciente presentaba un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Un 5% de los estudios se hizo porque la paciente presentaba un bulto palpable, y el resto fueron para evaluar la extensión de la enfermedad post realización de quimioterapia neoadyuvante. Entonces, según este análisis, se vio que la precisión de los 174 exámenes de detección no tuvo una diferencia significativa con los estudios realizados en el grupo de control y que el 99.5% de las pacientes no presentaron complicaciones. Entonces, con estos datos, lo que se concluyó es que la mamografía contrastada se puede usar clínicamente con éxito. Como conclusión, el estudio nos deja que la concordancia entre los hallazgos de la mamografía contrastada y la resonancia para mujeres con cáncer de mama recién diagnosticado y aumento de mamario es la misma, digamos, es útil, la mamografía contrastada puede usarse en reemplazo de la resonancia magnética en aquellas mujeres que no puedan realizarse el estudio, aunque todavía no hay los suficientes estudios como para asegurar esta utilidad. Dejo acá 3 links de otra bibliografía que utilicé para el trabajo. Muchas gracias.